¿les parece? Bueno, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias, profe. ¿Cómo Buenas están, noches, señora profe. Elizabeth? Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, Alexander. Buenas ¿Cómo noches, están? profesor. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Oscar, Jesús, buenas noches. Bueno, Buenas chicos, noches. aprovechemos. Buenas noches, Jorge. Aprovechemos este ratico para resolver alguna duda, si tienen alguna duda, y ya arrancamos con la clase, con la continuación de la clase de hoy y el próximo tema. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, díganme por favor y vamos resolviéndoles, ¿parece? Pregunta, ¿la primera actividad didáctica no era calificable? Sí, en teoría, sí, creo que todas son calificables. O sea, pregunto es por lo que no he visto la nota. Ah, no, es que no he calificado, ni siquiera las he revisado, no, yo las califico después. Vale, gracias. ¿Vale? Listo. Igual Otra pregunta. En Semana Santa voy a ir calificando las que hayan hecho hasta ahí. Tengo otra ¿Listo? pregunta. Dime. ¿Hay alguna manera de descargar ese libro de Geología Aplicada a la Ingeniería? ¿El que está en la plataforma? Sí, señor. ¿Sabes que no sé? No sé, eso tocaría preguntarle a Marcela. Le escribimos a Marcela por el chat. No sé si, Marce, ¿estás escuchando? Y ya intentaste descargarlo, digamos, no hay ninguna parte donde
haya como opciones para descargar o para imprimir. No, profe, no permite descargarlo. No Sí, deja. exacto. Lo he No, no considerado deja. varias veces y no deja. Ya. Yo pensaría que no se puede, ¿sabes? Porque eso es como autoría ahí de la universidad. Entonces yo pensaría que no. De todas maneras, yo tengo unos libros. Acuérdenme ahora les paso alguno que tengo de bibliografía, que es de Geología aplicada a la Ingeniería Civil y está en español. Ese se los puedo pasar. Y es más completo, porque este pues es bastante, digamos, toca los temas, pero es muy por encima. Yo lo leí, el que está ahí en la página. Entonces acuérdenme y al final de la clase les comparto, ¿les parece? Vale, gracias, profe. Listo, Oscar. Profe, yo tengo una duda. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Luis. ¿Cómo Sí, estás? claro. Bien, profe. Sí. Una preguntita. En la ruta de aprendizaje yo estaba revisando y el tema hay que hacer un video. ¿Nos podría indicar cómo se debería hacer ese video en primera persona o un video captura de pantalla de la ruta de aprendizaje con respecto a la entrega que se debe desarrollar el día 6 de abril? Sí. Si no estoy mal, ese video es, perdón, después de que hayamos visto el tema ¿el tema de qué? El tema de mapa geológico y mapa topográfico. Y es libre, lo pueden hacer como quieran. Los chicos del semestre pasado lo hicieron, simplemente empezaron a grabar la pantalla y mostraban ahí, mostraban que la plancha que les había tocado y describieron digamos, los elementos del mapa cartográfico, la interpretación, las edades, etcétera. Pero si tú quieres aparecer en el video, no hay ningún problema. De hecho, mejor para mí porque es más didáctico, dinámico en términos de que yo lo pueda revisar. Pero sí, o sea, es libre, el formato es libre. ¿Sabes algo? Me gustaría que no fuese más de, más de 8 minutos, máximo 10. Eso sí, porque el semestre pasado algunos chicos hicieron unos muy largos. Y claro, imagínate, eso eran como 35 personas, revisar eso era, pues era muy complicado y algunos repetían cosas, entonces prefiero que sean como claros y concisos en ese video. ¿Listo? Listo, profe. Excelente. Gracias por la información. Listo, Luis. Jorge, Jorge, tenés levantada la mano, luego Sergio y luego Lina. Profe, buenas noches. Qué pena, me presento, Jorge Cárdenas. Es que te Hola, cuento, yo hola estoy Jorge. iniciando hoy clases contigo. Yo hasta Sí, ahora pude iniciar y estoy escuchando que hay unos trabajos que ya, digamos que ya se han venido presentando. sí. ¿Eso están en la plataforma? Es que no he podido, todavía no tengo acceso a la plataforma y de alguna forma, si alguno está por vencerse o algo, tendría oportunidad para poderlos presentar. Estoy seguro, chicos, ayúdenme. ¿Cuándo era? El primero se entregaba el domingo pasado, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, el domingo pasado. Creo que para ese ya no puedes hacer nada o tocaría hablar porque eso lo habilita en la plataforma, digamos, yo no manejo la plataforma como tal. Pero de todas maneras ese tiene un porcentaje bajo, entonces como que no debería haber ningún problema. Pero si tú quieres, pues no quieres perder esa nota, podemos preguntarle a Marcela a ver qué se puede hacer. ¿Listo? Listo, Porque muchas yo gracias. como tal no manejo la plataforma. Listo, dale, Jorge. Vale, Listo. tranquilo. Sergio. Sí, sí, por mí llamo Yaira. No, profe, pues yo tenía como la duda de los porcentajes de las Sí, actividades, sí. pero pues me puse a leer a detalle mientras todos preguntaban la ruta de aprendizaje y creo que ya di con los porcentajes de cada actividad. Ah, buenísimo. Eso está ahí en la página. ¿Será que los puedes contar para que todos sepan? Porque yo tampoco sé bien Eh, cómo son. Sí. y pues digamos que cada sección pues tiene como un valor. La primera Ujú, sección, según tengo entendido, se divide en dos actividades, que es el foro ujú. y la actividad interactiva. La actividad interactiva tiene un porcentaje de 5% y el foro 20%. Para la Epa. sección Ujú. 2 tiene un porcentaje total de 30% y la Sí. sección 3 a ver, lo miramos. Es que no es como muy, a ver. La sección 3 tiene 25% de análisis estructural y 5% de estructuras geológicas.
25% de análisis estructural y 5% de estructuras geológicas. Y por último, Mm, 10% de la evaluación final. listo, perfecto. Sí, lo último pesa más porque es la actividad de macizo rocoso, que es lo que más les compete a ustedes como ingenieros civiles. Entonces, por eso es la que más peso tiene. Y la actividad 2, que es la de mapa geológico y mapa topográfico, esa tiene como un peso intermedio. O sea, dijiste que era como 25 o 30. 30% entre 30 esas del dos total, actividades. ¿cierto? Que Sí, creo que esa señor. es una sola actividad, ¿cierto? Una sola, sí, señor. La del video, esa es la del video. Exactamente. Epa, listo. Gracias, Sergio. Sí, señor. Perfecto. Lina, Buenas noches. Es que ahorita acabaste de decir que en la actividad 2 de lo del mapa geológico sí. toca, o sea, de acuerdo a unos planos que nos corresponde a cada uno. Yo estoy revisando y pues es uno para todo el grupo o cada quien le designan un mapa diferente. No, Porque pues yo estoy sí, revisando y pues el que aparece ahí en la ruta de aprendizaje es el mapa de Tunja. sí. Pues, No, es el mismo para todos. Es el ok. mismo para todos. Sí, sí, sí. Ok, Entonces, no te preocupes por eso. Sí, muchas gracias. listo. Bueno, chicos, arranquemos porque no quiero que se nos haga tarde y además tenemos un montón de tema por trabajar. Entonces, si van teniendo más preguntas en el camino, me van diciendo, ¿listo? Bueno, entonces arranquemos. Digamos en rocas y minerales. Tu. Hola Inge, ¿me necesitabas? Sí, sí, Marce, ¿cómo estás? Una pregunta es que, bueno, me hicieron dos preguntas aquí. Es que hay un chico que me dice que acabó de entrar a la materia y él no pudo entregar el primer trabajo. Entonces me pregunta que si hay alguna forma de ¿El habilitarle para nombre que él lo del pueda hacer. estudiante? Si es Eh, uno de los que tenemos referenciados. no me acuerdo. ¿Quién fue? Jorge Cárdenas, Jorge Jorge. Cárdenas. Ok, Yo genial. presento el mismo caso, Ok, Jesús Lermo. listo. Entonces, porfa, los dos me envían un correo electrónico, creo que ya lo tienen, prof.posgrados, y de la actividad. Igual todavía no tienen el campus activado, el campus virtual, entonces digamos que para ellos se va a hacer la solicitud ante el comité de posgrados y cuando nos den respuesta les podemos ampliar la fecha, ¿sí? Porque pues hasta este momento pudieron ingresar a la sala. Entonces quedo atenta de su correo, ingeniero Jorge, ingeniero Jesús, ¿vale? Buenas noches. Ingeniero Marlon. Y tú también, Inge. Sí, yo pago mañana a las 8 de la mañana. Listo, quedo atenta del soporte entonces y estamos ahí en contacto. La idea es que no perdamos la temática a partir de hoy, ¿listo? No, señora. Perfecto. Cualquier Listo, cosa muchas está gracias. pendiente. Vale, hasta luego. Listo, mi Marce, muchas gracias. Profe, disculpe, yo le voy a hacer una pregunta. No sé Sí. si todas las calificaciones de trabajo de la actividad uno ya se subieron o no. Eh, ¿Cómo así? No te entendí la pregunta. O sea, las calificaciones de la actividad uno ya su merced las calificó o no. No, yo no he calificado nada, ya me han preguntado, no, aún no. Y voy a calificar por ahí en Semana Santa para calificar todo de una sola sentada. ¿Listo? Profe, qué pena Sí, con usted. dime. Pues es que esta tarde me senté como a hacer el foro y pues según lo que yo Sí, entendí, en la ruta de aprendizaje, pues hay que generar un hilo conductor dependiendo de lo que haya posteado el anterior estudiante. Entonces, sencillamente sí. tratamos como de responder o de hacer un aporte, mejor dicho, porque ya hay varias interacciones, pero entonces no sé si respondemos las preguntas o más bien seguimos el hilo conductor de la conversación, buscando de pronto qué les faltó a ellos y no repetir la misma información. Sí, Entonces, es una buena pregunta. Sin embargo, me gustaría que cada uno, o sea, si vas a responder lo que otro estudiante ya puso, de todas maneras me gustaría que pusieras un pequeño apartado de ti de lo que es respondiendo mi las respuesta. preguntas, respondiendo a las preguntas y después sí aportándolo de pronto lo que le faltó al otro estudiante, ¿sí? Ok, listo, Que profe. eso me Hacemos ayuda así. mucho a entender, a ver cómo están entendiendo la geología, porque a veces como que si responden, pues queda muy corto, ¿me entiendes? El análisis. Entonces me Ok, gustaría que de todas maneras respondieran las preguntas y después sí continuaran el hilo. ¿Listo? listo, sí, señor.
Listo, perfecto. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Bueno, la clase pasada, si no estoy mal, nos quedamos en las rocas ígneas, ¿verdad? Entonces, ¿quién me puede dar un repaso? Contarme qué fue lo que vimos la clase pasada de las rocas ígneas, qué son, cómo se clasifican, para dar un contexto y también contarle a los compañeros que no estuvieron. Entonces, chicos, los que estuvieron la clase pasada, ¿qué es una roca ígnea? ¿Y cuáles son los tipos de rocas ígneas? Las ígneas son las rocas volcánicas que vienen del magma de la Tierra y se categorizan por intrusivas y extrusivas, que la diferencia es que una se cristaliza dentro del volcán y la otra fuera, algo así más o menos. Correcto, Oscar. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar? Por ejemplo, ¿cómo se clasifican, cómo se llaman las que cristalizan dentro y cómo se llaman las que cristalizan fuera? Intrusivas y Intrusivas las que extrusivas. se cristalizan en la corteza terrestre y extrusivas afuera. Correcto, chicos. Muy bien. Excelente. Entonces estamos aprendiendo muy bien. Listo. Entonces las intrusivas o plutónicas son son las que cristalizan adentro, plutónicas. Y las extrusivas o volcánicas son las que cristalizan afuera. La diferencia de la textura la da exactamente este patrón de cristalización. ¿Por qué? Porque cuando una roca cristaliza por dentro de la corteza, tiene tiempo para enfriarse. Entonces me genera este tipo de textura que es porfirítica, ¿cierto? Tiene pórfidos, tiene cristales grandes y eso es lo que nosotros podemos ver en la superficie de la roca. Cuando cristalizan por fuera las volcánicas o extrusivas, aquí estas no tienen tiempo de enfriarse, por lo tanto no forman cristales grandes, entonces me forma texturas como la textura afanítica. Y esa textura se forma porque el choque térmico es muy fuerte, entonces la roca se enfría de una, ¿cierto? Esto sucede cuando el volcán es submarino, por ejemplo, tiene un choque térmico con el océano, o también cuando sale a la superficie y tiene un contacto directo con la atmósfera. La atmósfera no es tan fría como el agua, pero de todas maneras una roca volcánica, dependiendo de la composición, eso vamos a ver si se los puedo enseñar, tiene temperaturas que oscilan entre los 400 grados y los 1200. Entonces, claramente la temperatura ambiente, que por caliente que esté, está, no sé, a 25 grados, 22 grados, el choque térmico es muy fuerte. Entonces, se cristaliza de una y me forma las texturas que revisamos la vez pasada. Entonces, texturas afaníticas y faneríticas. Bueno, la textura afanítica es extrusiva. Esta es extrusiva. La porfirítica es intrusiva. Y la fanerítica, entonces, ¿qué creen que sea? Eso lo mencionamos la clase pasada. La fanerítica es un estadio intermedio. Son rocas que cristalizan, digamos, esta es nuestra corteza. Son plutones o filones que cristalizan muy cerca de la corteza. Por lo tanto, el choque térmico alcanza a ser fuerte y me genera una matriz, que es esto que ustedes ven aquí en la sección delgada, pero alcanzan a formarse algunos cristales grandes. Entonces es una textura intermedia. ¿Listo? Y por último, esta es una roca vítrea. Esto es obsidiana, que es vidrio, y esto sucede básicamente cuando la lava, que en este caso tiene que ser volcánica, recuerden que decimos lava cuando el material sale a la superficie y magma cuando está dentro de la superficie. ¿Listo? Y la textura vítrea básicamente es cuando tiene mucho sílice, el choque térmico con la atmósfera es muy fuerte y se me forma un material amorfo. Amorfo. ¿Listo? Ese material amorfo es vidrio u obsidiana y se forma justamente cuando tenemos formación de rocas volcánicas. ¿Listo? Y luego la textura pegmatítica que se me forma cuando yo tengo
cuerpos ígneos que cristalizan dentro de la superficie, debajo de la corteza. Acá tienen mucho tiempo para enfriar. Cuando eso sucede, yo tengo cristales gigantes de más de 3 centímetros de largo y de ancho, y ahí es cuando yo llamo esta textura pegmatítica. Sobre todo se forma cuando yo tengo los diques, que es esta estructura que yo les acabo de dibujar aquí. Esto es un dique, pero después les voy a contar de qué se trata. ¿Listo? La clase pasada yo les venía contando eh, la serie de Bowen, ¿cierto? La tenemos aquí. Esta es mi serie de Bowen. Y recuerden que yo les venía diciendo que hay una secuencia de cristalización de los minerales que va a depender de la temperatura del magma y también va a depender de los elementos que componen ese magma, ¿cierto? Creo que había una más bonita, eso, esta de aquí. Esta de aquí. Entonces, a medida que yo voy aumentando, o más bien disminuyendo la temperatura, quiere decir que mi magma va a ir ascendiendo hacia la corteza. Y cuando el magma va ascendiendo hacia la corteza, ese magma va a ir perdiendo los elementos más pesados. ¿Por qué? Porque estos se van a ir cristalizando. Básicamente porque el punto de fusión de los elementos, de los minerales que componen estos elementos más pesados, como el hierro y el magnesio, son mucho más altos. Los puntos de fusión son de 1200, más o menos. Quiere decir que si yo bajo la temperatura, esto se va a cristalizar y por ende el magma que sigue líquido va a perder esos elementos y se va a enriquecer en óxido de silicio. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque dependiendo de la profundidad, de la composición y de la temperatura, yo voy a tener distintos tipos de rocas. Recuerden que la clase pasada les dije que si una roca tenía mucho olivino, o sea, está en este rango, por ejemplo, las ultramáficas y las peridotitas son rocas que tienen mucho olivino, entonces les vamos a decir a estas rocas ultramáficas. Cuando ya empiezan a tener un poco de piroxenos y anfíboles, vamos a decir que son rocas máficas, como el gabbro o el basalto. Estas son las que más componen la corteza mesoceánica. Y este grupo de rocas que señalé acá son rocas generalmente de color negro. Y ese color negro lo va a dar principalmente el hierro y, en menor proporción, el magnesio. Luego, cuando yo ya tengo una pérdida importante, miren acá la gráfica, yo estoy dibujándolo otra vez, pero vean, aquí aumenta el potasio y el sodio y disminuye el hierro, el magnesio y el calcio. El calcio no se los mencioné en la clase pasada. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que mi magma va ascendiendo hacia la corteza, va perdiendo estos elementos pesados, va enriqueciéndose en silicio. Aquí, en esta dirección, me enriquezco en silicio. Entonces yo empiezo a tener minerales más ligeros, como los anfíboles y las plagioclasas, y luego los feldespatos y por último el cuarzo, ¿cierto? Las plagioclasas son una serie de minerales que también son silicatados, es decir, que están hechos de óxido de silicio, y estos minerales se clasifican en las que son ricas en calcio y ricas en sodio. Con el calcio y el sodio sucede exactamente lo mismo. El calcio va a tender a aumentar a medida que el magma tiene mayor temperatura y está más enriquecido en elementos pesados como el hierro y el magnesio. A medida que la temperatura baja y el magma va ascendiendo, yo voy a tener que esa plagioclasa se va a enriquecer en sodio. Esto es para que se lo sepan, no quiero que se aprendan la serie de las plagioclasas, por ahora no les compete, pero si algún día quieren revisarla, la serie de las plagioclasas se clasifica en esto, calcio y sodio. ¿Listo? ¿Hay alguien tratando de entrar? Sí. Listo. Listo, chicos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque sé que esto puede ser un poco confuso. ¿Sí? ¿No? Profe, ¿hay forma de leer ese diagrama conforme la roca va avanzando hacia la corteza? O sea, ¿de derecha a izquierda es más o menos profundo? ¿O no Sí. tiene nada que ver? Sí tiene que ver, pero a veces puede suceder que, por ejemplo, en la misma profundidad se me genera un magma con olivino y piroxeno y yo me muevo unos kilómetros hacia el continente y en la misma profundidad se me forma un magma de esto. Entonces, tiene que ver, pero no necesariamente. No sé si me hice entender. O sea, ambas situaciones pueden suceder, pero Pero, digamos que
Dime, sí. Es claro que a 1200 grados no se puede formar un feldespato potásico. Claro, muy bien, correcto. Entonces, por ejemplo, o sea, si hablamos en la corteza, se podrían generar más o menos los dos tipos de magma, pero principalmente, por ejemplo, a ver, ¿recuerdas que en la clase anterior les hablé? Esto es núcleo, esto es manto y la corteza está por acá. Uy, espera que me quedó horrible el dibujo. Eso es núcleo. Aquí tengo mi manto y la corteza está por aquí, muy delgadita, muy delgadita. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo me voy al manto, como tú mencionaste, por la temperatura y por la presión, sí o sí me voy a encontrar estas rocas, las que tú dijiste, estas de acá. Entonces, la profundidad sí está correlacionada. Pero cuando yo llego a la corteza, por ejemplo, si llego a corteza oceánica, aquí, por la cercanía con el manto, voy a encontrarme más bien rocas de estas, que son basaltos y gauros. Y ya si me voy a la corteza continental, por ejemplo, digamos que esto es Colombia, estoy exagerando, entonces aquí sí o sí, por lo que el magma ya ha atravesado una mayor distancia, se me van a generar este tipo de rocas intermedias o félsicas. ¿Listo? Entonces Ok. aquí, o sea, mejor dicho, para responder tu pregunta, sí. Si el magma ha avanzado más, entre más cerca de la superficie esté, o más bien entre más kilómetros se haya desplazado, para que quede más claro, Y vamos a encontrar más de bien hecho, un sí, magma esa de era este mi estilo. pregunta. Y es Sí, casi que obligatorio el cambio, ¿cierto? O sea, sí. no se Luego, puede dar que uno encuentre un olivino en la corteza continental. sí se puede, pero ustedes quédense con lo que les acabo de explicar, porque es que Ok. ya después pasa que las cámaras magmáticas, alguien dejó prendido el micrófono. Ya después, ya después pasa que en las cámaras magmáticas hay mezcla de magmas, a veces, por ejemplo, pueden agarrar otro basalto que ya estaba cristalizado y se vuelven a enriquecer en minerales pesados. Entonces uno sí puede encontrar un olivino en el continente fácilmente, pero digamos que lo que debería pasar es lo contrario, ¿sí? Pero la geología es, digamos, como la naturaleza. Uno puede entender el fenómeno en general, pero luego vas a la práctica y ya la realidad es más compleja. Pero te puedes quedar con lo que dijiste, o sea, entre más Ok. arriba, más Listo, andesíticos, es perfecto. decir, más claros son los minerales. ¿Listo? Gracias. Listo. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra Profe, pregunta? Sí, una pregunta, o mejor dicho, dos preguntas. dime. Digamos, el concreto que a uno le enseñan que es una roca, Sí. eh, eh, dónde lo pondría usted aquí en este cuadro? Y la segunda es, pues, digamos, uno aquí en la corteza terrestre encuentra mucho basalto, ¿no? Lo que yo tenía entendido era que ese basalto se había creado en el fondo oceánico, que hoy por hoy ya no es fondo oceánico, sino cordillera. No sé si eso está bien o no es así. Sí, es correcto, Carlos, es correcto. Es como le decía ahorita Sergio, como que la realidad a veces supera la ficción. Entonces voy con el basalto. Por ejemplo, los basaltos de aquí que hay en el Valle del Magdalena, en el Valle Superior, creo que es por ahí cerca de Cali, por Viges y todo eso. Eso era corteza oceánica. Y efectivamente están ahí, es porque se formó primero corteza oceánica y luego por tectónica de placas eso terminó en el continente. Pero se pueden formar basaltos en un ambiente completamente continental. Eso puede pasar. Y tu pregunta del concreto, el concreto no es una roca. El concreto, a nosotros los geólogos nos enseñan que roca es lo que se da de forma natural, como les explicaba en la clase pasada. Un mineral es una sustancia sólida, cristalina, que se da de forma natural, que tiene una composición y una estructura química definida, ¿cierto? La roca, por ende, también tiene que ser natural. El concreto no es natural, el concreto lo forma el hombre, lo crea el hombre. Y el concreto es una mezcla. Ustedes me corregirán si alguien sabe cómo son la fabricación de minerales, pero tengo entendido que, por ejemplo, agarran minerales con carbonato de calcio, como la calcita, o sulfato de calcio, como el yeso. Esa vaina la funden, hacen una pasta, lo calientan, lo mezclan con otras cosas y de ahí sale el concreto. Entonces, como tal, no es una roca. Y ya les Alisa, voy a explicar dónde se forma la calcita y el yeso. Dime, Marlon. eh,
caliza, talco y yeso. Profe, una pregunta. Por ejemplo, en el Sí. caso específico de mi línea de trabajo, yo soy funcionario del Invías. Ujú. En Puerto Carreño sucede una situación muy particular. Allá no se consiguen Sí, fregados pétreos, pero el suelo es el escudo guyanés, es un granito extremadamente duro. Ese correcto. como proceso, o sea, es una roca intrusiva, plutónica, pero ya está a la vista, o sea, eso es tectónica de placas y ya. ¿En dónde me dijiste? Carreño, bichada. Carreño, Bichada. Ok. Sí, es que el escudo guyanés, vamos, espérate, vamos a ver si les muestro un mapita del escudo guyanés. Bueno, claro, Bichada es el oriente colombiano, ¿cierto? Eso Sí, está señor. en la frontera con Venezuela. Ahí le estamos ganando unos centímetros cada año a Venezuela por el ¿Ah, desplazamiento sí? del río. Ah, el río se desplaza, claro. Entonces, y el río se desplaza hacia el oriente, ¿sí? Sí, hacia el mar, hacia el... Claro, claro. Entonces le ganamos centímetros a Venezuela, ok. Entonces vamos a Hay ver, una placa escudo. que se levanta y otra que se hunde, entonces se está levantando hacia el lado colombiano y le está ganando unos centímetros. Y como el límite es el río Orinoco, entonces cada año se desplaza unos centímetros. Exacto. Entonces, fíjate que estoy buscando una imagen para ver cómo les explico lo del escudo guyanés. Bueno, aquí encontré una. La voy a pegar en las diapositivas para que ustedes la puedan ver, listo, para no estar cambiando de. Ahí está vaina. Bueno, chicos, esto es geología muy avanzada. Entonces voy a tratar pues de comprimírsela a ustedes lo mejor que pueda. ¿Listo? Entonces la pregunta que tú me haces. Ta, 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 ta. Listo. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, chicos. Señor. Entonces, Bichada, si no estoy mal, es como esta parte de Colombia, ¿cierto? El escudo guyanés es una parte del continente que es muy antigua, que comprende estas tres provincias que ustedes están viendo aquí, que es la provincia guyanesa occidental, provincia guyanesa central y provincia guyanesa oriental. ¿Qué es un escudo? Un escudo básicamente es, digamos, ustedes tienen que imaginarse la Tierra, se formó hace 4.500 millones de años, lo que estábamos hablando la clase pasada, son 4.500 Una barrera. millones de años, ¿cierto? Durante ese tiempo, la Tierra ha tenido tectónica de placas activa, en todo este tiempo, activa. Cuando se formó, no había corteza continental, primero había corteza oceánica y a medida que se va diferenciando el magma, se va creando la corteza continental. Entonces, lo que veníamos diciendo, la corteza continental principalmente está hecha de granitos, de andesitas, es decir, rocas ígneas de composición ácida, es decir, de color blanco, color claro. ¿Listo? Pero como la corteza oceánica original era más que todo de composición basáltica y ultramáfica, los primeros continentes que se formaron tenían esa composición. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí, este escudo guyanés, eso se formó durante la orogenia amazoniana, que eso se forma hace como unos, si no estoy mal, 2.800 millones de años. Entre 2.800 y 3.500 millones de años más o menos. O sea, es una vaina muy antigua. Entonces son rocas que empezaron a formar corteza continental, pero siguen siendo máficas. Y se les llama escudo porque son muy planas, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan en la parte occidental del continente, nosotros tenemos las cordilleras. Tenemos la cordillera oriental, la central y la occidental, ¿cierto? Y esto sucede porque, ustedes ya lo vieron en la clase pasada, tenemos la placa de Nazca, se mete, subduce bajo la placa sudamericana y eso me genera aquí un plegamiento, ¿cierto? Me genera esfuerzos compresivos, pero además me genera vulcanismo, entonces todo esto se vuelve corrugado, se empieza a levantar el terreno y me forma lo que son las montañas, pero esa tectónica de placas no alcanza a afectar esto, no me alcanza a deformar. Entonces, como no me alcanza a deformar esas rocas quedan ahí intactas, no las erosiona el viento porque no tienen suficiente altura y tampoco están sujetas a tectónica de placas, entonces se mantienen ahí tranquilas durante millones de años. Esa es la razón por la que todo el llano es plano, porque hace parte
de ese plató o de ese escudo. ¿Listo? Entonces, ahí se los desglosé lo mejor que pude. Eso es un escudo. Y esa es la razón por la cual tú encuentras esas rocas máficas allá en Bichada. ¿Listo? Marlon, ¿fuiste tú quien me hizo la pregunta? Chicos, ¿bien? ¿Todo bien ahí? Sí, señor. Listo, Sí, señor. listo, perfecto. Bien, entonces hasta acá todo en orden, ¿cierto? Listo. Bueno, esta tabla se las voy a dejar para que la revisen. Es básicamente lo que les he dicho, pero entonces acá vemos es los minerales principales cuando tengo cierto tipo de composición. Entonces, ultramáfica, por ejemplo, rocas oscuras del manto, tienen mucho olivino, mucho piroxeno, plagioclasa rica en calcio. Luego tengo peridotitas, luego tengo comatitas, esto es entre más profundo estoy. Y acá voy a tener, pues, por ejemplo, la composición basáltica, que es la composición de la corteza oceánica. Entonces ya tengo espiroxenos, plagioclasas ricas en calcio, anfibóleo olivino. Y acá lo que estoy, esta parte del cuadro me indica la textura que es extrusiva, aquí, o, perdón, esta es intrusiva y esta es extrusiva. Entonces van a ver que yo voy a tener un tipo de roca que se va a llamar de, de una forma específica dependiendo de si es intrusiva o si es extrusiva. Pero la composición es exactamente la misma. Quiere decir que, por ejemplo, la periodotita que está aquí y la comatita tienen esta composición. El gauro y el basalto ambos tienen esta composición. Y así sucesivamente, ¿sí? Eso es para que ustedes aprendan a leer este cuadro. La andesita y la diorita tienen entonces esta composición. Los minerales dominantes son los que están en esta fila y los minerales accesorios son los que están en esta fila. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado el granito. ¿Qué es el granito? Básicamente es una roca que tiene cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa rica en sodio y calcio, pero es intrusivo. Este man es intrusivo. Si, por ejemplo, el mismo tipo de magma sale a la corteza, sale fuera de la corteza, me va a formar una riolita. Entonces, acuérdense de las texturas, afanítica o fanerítica, ¿cierto? Así es como pueden leer este cuadro. Y estas son otras texturas que son poco comunes, pero que pueden suceder, ¿cierto? Son las que ya les mencioné. Porfídica, que tiene granos muy, muy grandes. La vítrea, que es cuando el magma tiene prácticamente solo SiO2, SiO2. O la piroclástica, que es cuando se forman volcanes, ¿listo? Y el color de la roca es lo que ustedes ven aquí, ¿cierto? Van de los negros a los blancos, ¿listo? Ya está. Eso es esta gráfica, eso es esta tabla. Aquí, entonces, vemos un dibujito de cómo son las rocas y sus equivalentes. Entonces, aquí tenemos el granito y la riolita, el equivalente extrusivo, la sienita y la traquita, que son dos tipos de rocas intermedias, la diorita y la andesita. Ah, bueno, esto es interesante. Dentro de las rocas intermedias tengo unas que son más oscuras, ¿cierto? Estas son más negras y estas son más claras, ¿cierto? Y eso va a depender de la composición que va a tener el mineral, que va a tener la roca. Esta va a tener un poquito más de hierro y magnesio que la otra, ¿cierto? Listo. Y esta, por ejemplo, la sienita, que es muy rosada, va a tener mucho feldespato alcalino o feldespato potásico. Y eso le da la tonalidad rosácea. Bien, andesita, chicos y chicas, para que se lo aprendan, es una roca que fue escrita en los Andes de aquí de Latinoamérica. Esa es la razón por la cual se llama andesita, porque es la roca más abundante en los Andes colombianos y de hecho en todos los Andes de Latinoamérica. Es intermedia porque la mayoría de los volcanes que están en esta zona tienen una composición intermedia. Es decir, también me forman granitos, pero principalmente me forman andesitas. ¿Listo? Y eso, como les dije, va a depender de la evolución del magma, etcétera, etcétera. Luego está el gauro, que es el equivalente intrusivo del basalto. El basalto es una roca muy común que estoy seguro que probablemente ustedes han escuchado. Y luego está la periodotita, que es la versión
plutónica o intrusiva de las rocas ultramáficas. La extrusiva es muy poco frecuente. ¿Por qué creen que esta es muy poco frecuente? ¿Alguna idea? ¿En qué parte del planeta se forman estas periotitas? Chicos, ¿están En ahí? en las profundidades. Correcto, se forman sobre todo en el manto. Entonces, para que una roca que está en el manto salga a la corteza, pues es muy difícil. Y si sale a la corteza, ya llega diferenciada. Entonces, por eso es que esta roca es muy poco frecuente. El equivalente extrusivo de la periodita sí existe, pero es difícil de encontrar. Es difícil que se Profe, forme. Sí, una pregunta. Ahí la sí, andesita, no sé, pues nosotros en el medio, en el común, digamos de acá yo soy de acá de Nariño, sí. las canteras utilizan una roca similar a esta, pues para los triturados. No sé si viene siendo como para los albergados y las mezclas, esta andesita, que es lo que más predomina acá en las minas. Sí, correcto. Claro, tú en Nariño estás, ¿no? Sí, señor. Sí, claro, Cordillera Central, entonces ahí la roca principal va a ser andesita, entonces ustedes van a tener una composición intermedia, van a tener piroxenos, van a tener muy pocos anfibres, van a tener plagioclasa cálcica y un poquito de feldespato, ¿sí? Y eso es lo que utilizarán allá para hacer las mezclas, para hacer el- Sí, profe. Listo. Profe, digamos, ¿hay alguna tabla que relacione la dureza del desgaste de estas rocas con lo que su merced nos está explicando? El desgaste, ¿cómo así? ¿Con respecto a qué? ¿A esfuerzos mecánicos o a la erosión o qué? Sí, a esfuerzos mecánicos, que es más que todo con lo que nosotros trabajamos. Que yo sepa, no, pero igual para eso es la clase de macizo rocoso que planeo dárselas la próxima clase. Ah, no, porque igual nos quedan tres, ¿no? Sí, la de macizo rocoso es la última. Pero para eso, mejor dicho, esa clase es para eso. No hay como tal una tabla, pero si ustedes, o sea, con lo que les voy a enseñar en esta clase, van a tener herramientas para que cuando ustedes se paren en campo puedan clasificarla y así definir, por ejemplo, si la roca es resistente o no resistente, si se puede construir sobre ella o si no, dependiendo de las propiedades físico-químicas que tiene la roca. ¿Listo? Eso también lo podemos saber con el grado de meteorización de la roca, ¿no? Sí, correcto. Entre Para los eso 6 es, grados que hay y la para eso diferencia es de el presión análisis del unitaria. macizo rocoso, exactamente. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, aquí unos ejemplos de rocas efusivas basálticas en Colombia. Estos son los basaltos que les expliqué la clase pasada. Basaltos de Casablanca, basaltos de Viges, Piedra del Peñol en Antioquia, cerros de Mavecure. Estos son intrusivos, ¿cierto? A mí me han preguntado que si esta Piedra del Peñol es un meteorito. Claramente no es un meteorito. Es un cuerpo intrusivo. Creo que la clase pasada les expliqué, ¿no? Chicos, alguien tiene el micrófono prendido. ¿Esto es una roca? ¿Cómo? ¿El Peñón es una sola roca? Sí, sí, es un solo tipo de roca. Se No, me da el ya me nombre. perdí. Una, Profe, ese no es el que llamamos como batolito antioqueño. Pues yo soy de acá de Correcto, Medellín, lo conozco así. correcto, es un batolito. Ujú. ¿Un batolito qué es? Es básicamente un cuerpo de magma que quedó cristalizado dentro de la corteza. Quiere decir que aquí había una corteza sobre este batolito, pero la erosión por el viento y el agua se llevó todo esto y lo dejó expuesto. Si lo dejó expuesto, quiere decir que la roca circundante era más débil, por lo tanto, cuando queda expuesto, queda lo más duro. El batolito está hecho de minerales muy duros, ¿cierto? Esa es la razón por la cual eso aflora ahí. Lo mismo ocurre con los cerros de Mavecure. Entonces, básicamente, esto es una roca ígnea intrusiva. No estoy seguro qué composición es, pero me imagino que es intermedia. Entonces, pues estos materiales son muy, muy duros, muy resistentes. Por eso no se erosionan. Lo mismo sucede con estos cerros de Mavecure.
Profe, una pregunta. En la Sí. vía sustitutiva Lisboa, Puente La Ramera, hay una serie de puentes grandes que se cimentaron sobre una roca que se llama limolita. ¿Ese qué tipo de roca es? Lisboa. Espera, ¿dónde es la localidad? A ver si lo busco acá. ¿Cómo es la localidad? Eso es la Renta San Vicente de Chucurí. San Vicente de Chucurí. Es que, según tengo entendido, profe, la diferencia entre un limo, que es un suelo blando, los limos y las arcillas, y una limolita es el grado de meteorización entre las dos. O pues así lo trabajamos en la empresa donde yo trabajo. Es decir, o sea, lo que divide esas dos es sencillamente que el limo se debería extraer con el ensayo de SPT y la limolita se debería extraer con el ensayo de NQ en la perforación de suelo. Entonces es como es un grado de transición entre los dos, entre suelo y la limolita es un tipo de limo, pero con un grado de meteorización que ya es roca. Bueno, no sé, digamos, como ustedes lo traten es válido, digamos, si así les funciona, está bien, pero para nosotros los geólogos, limolita no tiene nada que ver con suelo, es decir, cualquier roca te puede formar un suelo. La limolita es un tipo de roca sedimentaria que está compuesta de un material de grano muy fino llamado limo. De hecho, es el más fino de todos. Primero es limo, luego arcilla, luego arena y luego grava. Limo es menos de un 256 de milímetro. Es una roca que está hecha de granos de menos de un 256 de milímetro. Lo que tú decías, Sergio, claro, son rocas que son tan blandas que con muy poca meteorización y con humedad forman un suelo fácilmente. Entonces, ¿cómo fue que me dijiste? Digamos, es limolita y el suelo, ¿cómo le llaman? Al suelo que se hace de la limolita. O sea, digamos que allá lo trabajamos de dos formas. Según los Sí. resultados del estudio de los suelos, Ujú. pues un suelo con bastante cantidad de fino, pues es arcilla o es fino, o es limo, perdón. Claro, Entonces hay una transición. Entonces hay dos formas o bueno, varias formas, pero nosotros extraemos muestras de dos formas, que es el ensayo SPT y sí, la barrera NQ, que es la que rota. Entonces, básicamente para diferenciar la limolita del limo y la arcillolita de la arcilla es el grado de meteorización. O sea, en el momento que hay una transición, que ya falla el ensayo de SPT, que hay más de 45 golpes, se tiene que meter la barrera manual, que es la que gira y esa ya se enroca. Entonces ahí es donde uno sabe que el suelo hizo una transición de suelo a roca. Pero entonces básicamente con años, pues la limolita va a ser limo y la arcillolita va a ser arcilla, pero depende claro, del grado de meteorización de las dos. claro, ya te entendí. Sí, para nosotros no tiene tanto que ver con el grado de meteorización, sino simplemente limo y arcilla son tamaños de grano de un sedimento, es decir, el material que posteriormente va a formarme una roca. Y limolita y arcillolita son las rocas hechas de esos tamaños de grano. O sea, la arcillolita está hecha de arcilla, la limolita está hecha de limo, básicamente. Pero Ok, así como pero ustedes lo ven, también se puede entender porque el suelo hecho a partir de limolita me va a formar limos, claramente, claro, porque está meteorizado. Entonces, es correcto como ustedes lo usan. Sí, ya te entendí. pero igualmente esos pues deben ser las rocas más blandas que hay, ¿no? Con menor peso unitario. Sí, correcto. Son las rocas menos competentes que hay. Entonces, no sé, por ejemplo, bueno, ya después les voy a explicar como cuáles son los problemas de construcción sobre las arcillas, pero además de que son muy susceptibles a la meteorización, también pueden tumbarles estructuras dependiendo de la composición de la arcilla. Pero bueno, eso ya lo vamos a revisar. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir, chicos y chicas. Listo. Y por último, las rocas ígneas, creo que esto lo alcanzamos a ver la clase pasada. Actividad volcánica, cuando las rocas salen hacia los volcanes, no todas forman, cuando el magma sale hacia los volcanes, no todos me forman lava, sino que algunos son muy explosivos, muy energéticos y me arrojan materiales de gran tamaño lejos del volcán y otros materiales de un tamaño intermedio y unos materiales de un tamaño muy fino.
parecido a lo que estábamos hablando de las rocas sedimentarias. Entonces, por ejemplo, cuando ese material es pesado y grande, le llamamos bombas. Cuando es de un tamaño intermedio, lo llamamos la pili. Y cuando es de un tamaño de grano muy, muy fino, lo llamamos ceniza. Y estos tienen la particularidad de que se comportan como rocas sedimentarias. Entonces, todo este material va a terminar depositándose en una cuenca y me forma secuencias estratigráficas, pero hechas a base de rocas ígneas, pero se comportan como rocas sedimentarias porque quedan depositadas una sobre la otra y me forman estratos. Entonces, en campo a veces son muy, muy difíciles de reconocer. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora vamos con las rocas sedimentarias. Entonces, el nombre de roca sedimentaria viene del latín sedimentum o asentamiento y se forman por la precipitación y acumulación de materia mineral de una solución o por la compactación de restos vegetales y o animales que consolidan en rocas. Las rocas sedimentarias las vamos a clasificar en rocas detríticas y rocas químicas. Ya les voy a mencionar, ya les voy a mostrar un dibujito sobre cuáles son estos tipos de ambientes de generación de rocas sedimentarias. Entonces, básicamente, yo como formo una roca sedimentaria, por ejemplo, yo tengo mi roca ígnea por acá, muy sólida, muy fuerte, pero esto, entre más alto esté, está más sujeto a meteorización y erosión. Meteorización y erosión, ¿qué son? La meteorización es la alteración química o física que... La meteorización es la alteración química que tiene la roca y la erosión es la alteración física. Entonces, básicamente, el agua y el viento van a triturar esa roca, ya sea físicamente, solamente disgregándola, o químicamente disolviéndola. La meteorización química sucede sobre todo con el agua. El agua me va a alterar químicamente la roca, va a cambiar su composición y ayuda a la erosión. Después de la erosión viene algo que nosotros llamamos el transporte. El transporte lo hace un agente, el mismo agente que hace la meteorización, que puede ser agua o puede ser aire, y eso me transporta el líquido con un montón de tamaños de grano que se van disgregando, por ejemplo, desde los volcanes, desde las montañas, y eso termina llegando a los ríos. Entonces los ríos, dependiendo de si el río es muy energético, me va o a erosionar, es decir, a llevarse material, o me va a depositar si el río tiene muy poca energía. ¿Listo? Entonces, así es como se forman las rocas sedimentarias detríticas. ¿Listo? Las rocas sedimentarias detríticas, que es lo que les acabo de explicar, o clásticas, son las que se forman por granos que se han formado por acción de la meteorización física y erosión de cualquier tipo de roca preexistente. Esa roca puede ser ígnea, puede ser sedimentaria o puede ser metamórfica. Los detritos son transportados por agentes como el agua y el viento hacia una cuenca sedimentaria, donde por el proceso de diagénesis y el peso de las capas suprayacentes forman una roca sedimentaria detrítica. ¿Listo? Esta palabra diagénesis es básicamente el paso de sedimento a roca. Ahí se los dejo muy disgregado. Obviamente es más complejo, pero es para que ustedes lo entiendan rápido. Y a medida que yo voy a tener un material de grano sobre otro que ya se había depositado y sobre otro que está todavía más compacto, por el peso del material que está acumulándose encima, yo voy a tener una compactación del de abajo. Y esa compactación básicamente aumenta la temperatura, no tanto para que se funda, pero sí para que los granos se junten mucho y se alcancen a pegar. Entonces, a veces la roca está clasto soportada y a veces está matriz soportada. A veces tiene una matriz que sirve como un cemento y a veces está clasto soportada, es decir, que simplemente los granos son los que se pegan unos con otros. Clasificamos las rocas sedimentarias de acuerdo al tamaño de grano que las componen, lo que les había contado hace un momento que estábamos hablando de los limos y las arcillas. Entonces vamos con las arcillas. Ah, yo me equivoqué, perdón, son las arcillas las que son de menos de un 256 de milímetro y luego vienen los limos. Básicamente es una medida, es un tamaño. La arcilla es el más pequeño, luego viene el limo, pero por ejemplo en campo, y de hecho, bueno, lástima que con ustedes no puedo hacer salida de campo, con los de especialización hago salida de campo por lo que es presencial y los llevo a una localidad cerca de Villa de Leyva, bueno, a varias localidades. Y ahí les muestro, por ejemplo, que el limo y la arcilla en campo son muy difíciles de detectar. Para yo poder diferenciar entre limo y arcilla, tengo que hacer secciones delgadas o tengo que hacer otras pruebas como las que tú mencionaste hace un momento. No me acuerdo si fuiste tú, Sergio.
Sí, los límites de Sí, Attenberg. exacto. Los Eso lo límites tengo aquí. De de los Attenborough. suelos. Sí. Entonces, bueno, se pueden hacer muchos estudios para poder diferenciar estos tamaños de grano. También uno puede, no sé, disgregar la roca y ponerla en un tamizaje y eso ayudaría a diferenciar entre limo y arcilla. Sin embargo, en campo, uno lo que dice normalmente es lodolita. Si ustedes encuentran en algún informe geológico la palabra lodolita, por lo general es un geólogo diciendo que la roca tiene un porcentaje de limo y de arcilla, pero no se sabe cuál predomina. ¿Listo? Entonces es como una mezcla entre las dos. Entonces arcilla es de 1 a 256 de milímetro, el limo es de un 256 a un 16. Y luego viene la arena, que son, bueno, son muy importantes para construcción, son muy importantes en paleontología, bueno, en muchas cosas. Y esta es de un 16 a 2 milímetros. Las arenas, de hecho, dentro de las arenas ya hay otra clasificación, otros tamaños de grano. Entonces hay arena fina, arena media, arena gruesa, etcétera. Entonces, digamos, en cada una de las clasificaciones yo voy a tener, se van a clasificar de acuerdo a las variedades de arena que hay dentro de la roca. Y por último, ya tenemos los cantos, que son de 2 a 4 milímetros o de 4 a 64 milímetros, es decir, estos ya son de 6 centímetros. Y luego vienen los bloques, que son de entre 64 y 256 o más de 256. Si ustedes se fijan, acá yo tengo una nomenclatura que es nombre del clasto, es decir, del grano, bloque, canto, grano, gránulo, partícula, y el nombre del sedimento, que viene a ser grava, arena, limo y arcilla. Y básicamente mi grava me forma conglomerados o brechas, la arena forma arenisca, el limo forma limolita y la arcilla forma, bueno, lutita. En realidad se puede decir arcillolita. Una lutita es una arcillolita con mucha materia orgánica. ¿Listo? Esa es como la diferencia entre una lutita y una arcillolita. La lutita es lo peor que podemos encontrar en carreteras. ¿Por qué? Cuéntanos, Marlon. Profe, porque casi siempre eh, es muy susceptible a la meteorización, el viento, el agua, el sol, la meteorizan y esto genera planos de falla que siempre ocasionan problemas para la infraestructura vial. La transversal del Carare predominan las lutitas. Sí. Sobre todo en el tramo Cimitarra, Landázuri y Landázuri Vélez. Ok, Entonces, ok. ahí tenemos un sector que se conoce como borrascoso. Son Sí. 800 metros de una, nosotros lo llamamos cuchilla, o sea, es el de donde cambia de un lado a otro en la ramificación de la cordillera. Y llevamos, yo llevo en el Invías 15 años y nadie le ha querido meter el hombro a salud de aproximadamente 70 metros de altura y longitud de 800 metros. Y el Claro. costo de esos 800 metros, pues, siempre lo hace desfavorable en la relación beneficio-costo. Correcto, correcto, Marlon. Sí, y de hecho, lo que les mencionaba ya, más adelante les voy a contar cuáles son los problemas a nivel geológico que afectan a las obras de ingeniería civil, las arcillas, y bueno, en este caso las lutitas, que son un tipo de arcilla. Pero tenemos la Sí, sedimentaria que tenemos los ingenieros de carreteras. la peor, la lutita. O la mejor caliza, con la caliza hacemos concretos, Ah, hacemos claro, pavimentos. claro. Y sobre todo la de alto contenido de minerales como la que hay aquí en las canteras de Bucaramanga, que es las de CEMES, que es Sí, alto contenido de magnesio. sí. Entonces son excelentes para los concretos. Ah, correcto, buenísimo. Listo, Marlon. Ahorita vamos para allá. Tenemos que acabar sedimentarias, metamórficas y ya vamos para materiales de construcción. Bueno, listo. Entonces, Profe, esas una eran las. pregunta. Sí, dime, Carlos. Bueno, digamos que
que yo he usado arcillas que se encuentran haciendo un hueco en la tierra, ¿no? Pero también yo sé que en los basaltos, en las peñas de las montañas, pues se meteorizan y por acción química se vuelven arcilla. Y esos también, digamos, uno los ve a la vera de los caminos, pues, y explota esa arcilla si la necesita, ¿cierto? Entonces, Sí, esta arcilla que viene del basalto, digamos, por descomposición química, ya no sería detrítica, o cómo es allí. correcto, muy bien. Pues es que me están haciendo preguntas que les iba a decir más adelante, pero ya que me hiciste la pregunta, pues les voy a contar eso rápidamente. Eh, Dentro de las rocas ígneas hay una roca, que es el granito o la sienita, de hecho estas dos, que tienen, de hecho, bueno, de hecho la sienita y el granito son variedades de la misma roca. Estas dos son rocas muy ácidas, esta es intermedia y estas dos son ácidas. La sienita tiene un mineral que es feldespato potásico. Es básicamente una roca que tiene aluminio, un mineral que tiene aluminio, tiene potasio, y es básicamente esta es la composición. Es como un óxido de silicio y potasio, de aluminio y potasio, perdón. El potasio en contacto con el agua es muy alterable y se altera a minerales de arcilla. Se mezcla con agua y me forma un mineral que puede ser caulinita o monmorillonita, que no son lo mismo. Caulinita es uno, monmorillonita es otro, pero la composición es similar. Y esos minerales de arcilla son exactamente minerales de alteración. Por lo general, cuando se forman a partir de este tipo de rocas, quedan en forma de sedimento, no quedan en forma de roca, porque, digamos, no hay forma de que vuelvan a aplastarse y me generen una roca. Entonces, ahí, ojo, tenemos que diferenciar lo que es sedimento de lo que es roca sedimentaria. Sedimento es el clasto, digamos, ahí suelto en la naturaleza, no está compactado, no ha sufrido proceso de diagénesis y por lo tanto no se ha convertido en roca. Para yo tener una arcillolita como tal, yo tengo que tener esta formación, esto primero, se lo tiene que llevar el viento, el agua, me lo deposita por allá en el río, pasan miles de años, millones de años y eso queda depositado y ahí sí me forma una arcillolita con ese caolín, a partir de ese caolín que se meteorizó primero. ¿Listo? Caolín. Entonces, pues nada, eso así es como sucede. ¿Listo? Así es como sucede. Se forman las arcillas, sobre todo de rocas ígneas que tienen mucho feldespato potásico, que es esa composición que les escribí ahí. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, Carlos. Va. Bueno, las rocas sedimentarias detríticas, aquí estamos viendo unos ejemplos, por ejemplo, las lutitas, el demonio de las construcciones, las limolitas, entonces son rocas de un material fino, pero no tan fino como las lutitas. Luego vienen las areniscas, que pueden ser como esta que ustedes están viendo aquí, que es una arenisca clasto soportada o una arenisca matriz soportada, que puede tener distintos tamaños de granos y está muy estratificada. Esta, por ejemplo, es más fina que esta. Esta tiene un material más grueso. Y luego vienen los conglomerados y las brechas. Los conglomerados y las brechas tienen una particularidad y es que son rocas que generalmente se forman después de que un río ha tenido mucha energía y se lleva pedazos grandes de otras rocas. Los conglomerados son rocas sedimentarias muy interesantes porque nos pueden incluso mostrar la roca madre de la que se formó. Entonces, por ejemplo, estos clastos grandes pueden ser una roca ígnea o una roca metamórfica ahí metida dentro de una matriz de una arenisca. Por ejemplo, si ustedes ven todos estos pedazos que son acá, esto es una matriz. Entonces el conglomerado básicamente son clastos grandes metidos dentro de una matriz, que la otra matriz sí tiene que ser un material sedimentario, pero este clasto puede ser o una roca sedimentaria o una roca ígnea o una roca metamórfica. Y son muy interesantes porque, por ejemplo, si yo encuentro un conglomerado que tiene una roca ígnea ahí tirado en el río, yo digo como, ok, entonces las montañas que puedo ver desde aquí, muy probablemente son ígneas, si esta composición es ígnea, ¿no? Y si no está muy meteorizada. Y la diferencia entre conglomerado y brecha, básicamente, ¿qué es? Miren esto.
el conglomerado es muy redondeado y la brecha es más bien angulosa. ¿Y esto qué nos puede decir del río, chicos y chicas? ¿Qué se les ocurre? ¿Habrá alguna diferencia entre el río que formó el conglomerado del río que formó la brecha? Claro, el conglomerado tuvo mayor velocidad y mayor longitud porque redondeó los granos. El otro fue menor energía. Correcto. Bueno, ahí te hago un aporte más. Más que energía, porque muy probablemente ambos son muy energéticos, ¿cierto? Porque para yo llevar un material grande necesito mucha energía, ¿cierto? Por ejemplo, una creciente que pueda llevar fragmentos de roca muy grandes. La diferencia es Profe, que espérame un segundito. La diferencia es que el conglomerado avanzó mucho más en distancia, en términos de distancia. Entonces, los fragmentos que originalmente eran angulosos se terminaron suavizando y por ende se redondearon. Entonces, esa es la diferencia. El conglomerado quiere decir que la roca se formó, la roca que se erosionó está muy lejos del lugar donde se depositó, mientras que la brecha, como es angulosa, quiere decir que el transporte, la distancia fue más corta. Aquí está la distancia. Entonces, por eso es que se me forman esos clastos angulosos y quiere decir que la roca se formó muy cerca del área fuente, es decir, muy cerca de la roca que se meteorizó para formarme la brecha. ¿Listo? Ahora sí, ¿quién me preguntaba algo? Yo, profe, pero pues era respectivamente a eso, pues porque según lo que yo tengo entendido es que cuando los sedimentos suelen tener formas puntiagudas es debido a que hubo una rotura en una roca. Entonces, con esa rotura y pues con lo que usted dice que hubo un corto desplazamiento, pues allá se complementa eso. Exactamente, sí. Porque por lo general, si tú fracturas una roca, la roca no te va a quedar redondita. Por ejemplo, cuando ustedes van a los ríos, algo muy particular en los ríos es que uno siempre se encuentra rocas muy redondeadas, muy suavizadas, ¿no? Y uno dice, pero esta vaina, ¿por qué está así? Y es por eso, porque quiere decir que ha sufrido mucho transporte, es decir, ese río seguramente es muy largo y bastante energético, entonces esa roca se va redondeando, aunque eso pasa en cuestión de décadas o incluso cientos de años, ¿no? O sea, son cosas que demoran tiempo, ¿sí? Entonces, listo, esa es la magia de las rocas sedimentarias, como que de todas las rocas, son las que más nos muestran cómo ha sido la evolución, por ejemplo, de los ríos y del sedimento que se ha formado a partir de la energía del río. ¿Listo? Entonces, bueno, para que no se lean esta carreta, tenemos rocas sedimentarias químicas, rocas sedimentarias bioquímicas. Las rocas sedimentarias químicas son todas aquellas que se forman por la acción química directa de partículas iónicas y coloidales disueltas en soluciones acuosas, salinas concentradas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, tengo una cuenca, digamos que esto es un poquito de mar, ¿cierto? Yo tengo mi océano, tun, 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 y yo tengo sol. Por aquí está el sol. Y el sol me envía radiación. Esa radiación aumenta la temperatura del agua, la evapora, ¿cierto? Y cuando el agua se evapora, ¿qué sucede con las sales que hay adentro? Por ejemplo, esto tiene cloro, esto tiene potasio. Se filtran. No, como tal no se filtran. Calcio, calcio 2 más, eh, sodio por aquí, ¿cierto? Estos son iones, quiere decir que no son partículas como tal, son moléculas, son elementos que les hace falta, por ejemplo, un electrón o les sobra un protón, lo que les explicaba en la clase pasada. Y entonces, básicamente, ¿qué pasa? El agua que se evapora hace que la saturación de estos elementos aumente, ¿cierto? Porque la saturación de una solución acuosa va a depender de la cantidad de soluto sobre el solvente. En este caso, yo tengo que el soluto va a aumentar y el solvente va a disminuir, por lo tanto, la saturación va a aumentar la concentración de estos iones. Y cuando aumenta la concentración de estos iones, estos elementos tienden a unirse. Por ejemplo, perdón, el sodio y el cloro para formarme cloruro de sodio, ¿cierto? Cloruro de sodio.
o el calcio con el carbonato, CO3, para formarme carbonato de calcio. Entonces, una roca sedimentaria química básicamente es una roca que se me forma por la concentración de estos iones en soluciones acuosas. Ese ejemplo que les puse es el más común, pero hay otros ejemplos, se pueden formar en otros ambientes, por ejemplo, en fumarolas hidrotermales o, por ejemplo, en vetas de agua que atraviesan rocas en donde están los geysers, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces, básicamente son iones en solución que cuando el agua termina evaporándose o la saturación aumenta, se me van a formar, por ejemplo, cristales como el cloruro de sodio. ¿Qué tipo de mineral era este? Que lo vimos la primera clase, ¿se acuerdan? La sal. La sal marina. Correcto, pero ¿cómo se llama? Halita. Halita para los geólogos. ¿Y el carbonato de calcio? ¿Qué roca me forma? La caliza. ¿Listo? Entonces, ahí están mis rocas sedimentarias químicas. Y luego tenemos las rocas sedimentarias bioquímicas, que son aquellas que se forman por la acumulación y litificación del material sólido que han generado organismos vivos en diferentes ambientes geológicos. Estos organismos vivos son capaces de extraer los iones disueltos en el agua de mar para formar conchas y caparazones sólidos que forman parte de su organismo. Entonces, las sedimentarias bioquímicas son una mezcla entre las químicas y las detríticas. ¿Por qué? Como estos bichitos, por ejemplo, vamos a hablar de un bivalvo. Los bivalvos son las conchitas que uno se encuentra en el mar cuando va a la playa. Los bivalvos hacen eso, sacan el carbonato de calcio que está disuelto en el agua, lo asimilan, forman su conchita a partir de eso y luego cuando el bichito se muere, tengo aquí mi conchita. Cuando el bicho se muere, este es el fondo del océano, queda aquí enterrado en el sedimento y se fragmenta, se parte en pedacitos y eso hace formar parte del sedimento. Entonces, lo interesante es que estas rocas sedimentarias bioquímicas por lo general tienen fósiles, ¿cierto? Porque este bichito se murió, se fractura y luego esa fractura me forma parte de un nuevo sedimento, pero ese sedimento pues queda con las huellas del animalito que se murió. Esas son las rocas sedimentarias bioquímicas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, acá están los nombres: caliza bioquímica, cher bioquímico, caliza fosilífera, creta, entre otras. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir. Listo. Entonces, rocas sedimentarias químicas y bioquímicas. En las evaporitas, por ejemplo, tenemos las que ya les mencioné hace un momento. Tenemos la halita, tenemos la silvita, tenemos el yeso. Todas estas se forman por evaporación de agua y por concentración de los iones que hay en solución. El travertino, por ejemplo, y el chert son otro tipo de roca sedimentaria química. El travertino se forma por concentración de carbonato de calcio, pero en aguas hidrotermales. Es decir, cuando el agua tiene mucha temperatura y tiene iones de carbonato de calcio, esta vaina sale a la superficie con mucha temperatura, el agua se termina evaporando y se me concentra el travertino. En Villa de Leyva hay una mina de travertino, de hecho. Y el chert es algo parecido, pero entonces sucede es con el hierro. El chert tiene óxido de hierro en su estructura. Óxido de hierro. Y luego están la caliza fosilífera y la coquina, que son básicamente dos tipos de roca sedimentaria bioquímica. Y la diferencia es la proporción y el tamaño de los clastos. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en la coquina, tiene prácticamente completas todas las conchitas de los organismos que murieron, en este caso los bivalvos. Esos organismos también pueden ser gasterópodos, es decir, los mismos caracoles, pero caracoles de mar, gasterópodos, bivalvos y en muchos casos amonitas, que son los organismos que habitaban más las aguas del Cretácico. Y la caliza fosilífera entonces también tiene unos fósiles, pero si ustedes se fijan están mucho más aplanados
y están en una matriz en la que ya como tal no se identifica qué tipo de organismo es. Esa es la diferencia entre la caliza fosilífera y la coquina. ¿Listo? Y luego vienen las rocas sedimentarias orgánicas que se forman por el proceso de acumulación, diagénesis y litificación de restos de plantas y algunos seres vivos, microorganismos principalmente. Ejemplos de este tipo de rocas se encuentra toda la serie del carbón, es decir, la turba, el lignito, el carbón bituminoso y la antracita. La antracita se puede decir que es el más puro de los carbones porque es el que en el que esa materia orgánica es más mineral que en la turba, por ejemplo. Aquí la turba, la materia orgánica, digamos que alguna se ha convertido en materia orgánica mineral, pero otra, digamos que conserva las propiedades de los bichos o de las hojas que cayeron allí. Ya cuando vamos hacia la antracita, cuando nos movemos en esta dirección, ya tenemos que prácticamente todo el carbón ya es carbón mineral. Entonces, rastros fósiles o pedacitos de algas o de hojas no voy a encontrar como tal en las antracitas. Y estas se clasifican de acuerdo al brillo, por ejemplo. La turba, si ustedes se fijan aquí, es muy opaca y la antracita es muy brillante. Esa es una de las formas para clasificar el carbón en campo. Entonces, entre esos están el lignito, el carbón bituminoso. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Profe, buenas noches, con Giancarlo Arciniegas. Hola, Jan, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Quería mencionar una experiencia similar a la del ingeniero Marlon Gamboa, Sí, cuando mencionó que una de las rocas que presentaban gran dificultad eran las lutitas. sí, Tuve una experiencia en la vía que comunica la represa de Hidroituango, y allá se presentan unas rocas metamórficas que de hecho no las alcancé a ver aquí en la diapositiva, que se llaman filitas. Y estas tienen un problema, y es que se separan muy fácilmente, ¿sí? ¿Qué sí. sucede? Hay unas laderas que están compuestas por estas rocas y tú simplemente con la mano, al pasar encima de ellas, las vas agarrando y se va soltando, se van desprendiendo. Eso hay mucho material de este tipo. Y a la Correcto. hora de poder hacer estabilizaciones de taludes es un complique. No sé si de pronto más adelante podamos hablar sobre este tipo de rocas porque sí es bastante sí, complicado trabajar con estas. Sí, Jan. De hecho, muchas gracias por tu aporte. Me parece genial que me estén mencionando como casos específicos en campo de los problemas de las construcciones con las lutitas y en este caso con las filitas, me dijiste, ¿sí? Sí, sí, señor. Yo creo que a lo que tú te refieres con filita es lo que los geólogos llamamos lodolita físil. Es que no es lo mismo. Entonces, espérate a ver si te muestro acá. Vamos con, mira, acá las lodolitas, bueno, yo les dije que la lodolita es como una mezcla entre limolita y lutita, ¿no? La lodolita físil es un material sedimentario de un tamaño de grano muy fino que por lo general está compuesto por láminas muy finitas. Entonces pasa lo que ya nos acaba de contar, que cuando tú vas en campo y tratas de trabajar con eso, tú básicamente le pasas la mano y tú levantas una lámina sobre la otra, así, súper fácil, en campo, únicamente poniendo el dedo, porque claro, la cementación de la roca es muy baja y además está depositada en capas y en láminas muy finas una sobre la otra. Entonces, esas lodolitas físiles, claro, generan problemas en construcción, problemas en estabilización de taludes y en general no son buenas para construir porque es un material que se disgrega muy fácilmente, incluso solamente con esfuerzos muy mínimos. Entonces Sí, sí, hay profe, una no, clase en la que, sí, dime. y allá los casos muy puntuales ocurrían pérdidas de banca, ¿sí? En ese caso aplicábamos como una malla tipo gallinero sobre toda la superficie del talud, pero Sí, sí. pues previamente uno debía hacer una limpieza, ¿sí? Tratar de remover todo el material que está suelto para que Sí, la malla quedara lo mejor puesta sobre la superficie. Pero correcto. a la hora de hacer la limpieza uno sacaba y sacaba y sacaba material, antes lo que estaba haciendo era un desastre mayor. Y Claro, también para poder dejar la malla puesta propiamente en el talud, no lo permitía, porque es una roca que, por ejemplo, sacábamos unos pines
que eran unas varillas de acero, 30 hasta 40 centímetros, tratábamos de enterrarla donde más podíamos. Sí, sí, Y sí, no, sí. eso es En, un en esas problema. rocas, en esas rocas, en las filitas. O sea, pues había roca y en algunas zonas había un poco como de material orgánico donde podíamos enterrar las varillas, pero no, eso era muy complicado. Y Muy después difícil. para poder aplicar un concreto lanzado en donde te tenías sí o sí que parar sobre la malla y este material, eso se seguía derrumbando, es muy complejo. Y para esa Claro. zona que es, digamos, de Hidroituango, de la represa de Hidroituango hasta Sí, Puerto Valdivia, que pues es una zona un poco delicada y hay que hacer sí. trabajos más manuales, no es como que pueda entrar una mixer o pueda entrar un telehandler donde yo pueda usar una manguera, ¿sí? Y pueda hacer un lanzado bien chévere, no, es más complejo y nada, de pronto sí sería bueno por eso mismo revisar cómo se pueden hacer tratamientos de taludes con ese tipo de rocas, porque lo he evidenciado en varios trabajos. Tratamientos de taludes, listo. ¿Sabes qué? Sí, voy a pegarme una pequeña investigación a ver cómo se pueden hacer tratamientos de taludes y les cuento la clase en la que hablamos del macizo rocoso. ¿Te parece? Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho Profe, gusto. buenas noches, Musa. Ya saludo. Sí, Una preguntita, ¿esas rocas tipo limolitas es más o menos la que se puede ver antes del peaje que conduce de Tunja a Villa de Leyva? sí, correcto. Ahí hay de Tunja a Villa de Leyva, por la carretera Tunja a Villa de Leyva, ¿sí? Correcto. Es que hay varios tipos de rocas. Digamos en el primer tramo, cuando uno sale de Tunja, lo que yo me acuerdo es que hay un montón de areniscas Sí, y ahí esas es areniscas, arenita. sí, lo primero que uno ve que son las vainas amarillas que están muy meteorizadas, esas son areniscas, no son lodolitas. Y luego a medida que vas avanzando más, empiezas a encontrar calizas, areniscas, y hay un tramo donde ya empiezas a encontrar caliza, limolita, arenisca, caliza, limolita, Que eso es arenisca. antecito del peaje. Correcto, sí, todo ese pedazo antecito del peaje, eso es una secuencia, esa es la formación churubita. Cuando hagan el mapa geológico, de hecho, ya que me lo estás preguntando, enfóquense en eso cuando hagan el videíto, porque ahí les aparece la litología. Entonces, ahí lo que empiezan a encontrar ya uno es caliza, bloques gruesos de caliza, luego unos segmentos así parcializados de lodolita, ta, 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 y luego arenisca, caliza, lodolita, arenisca y así. Y luego más abajo empezamos a encontrar unos bloques enormes de calizas, pero unas cosas gigantes con muchos fósiles y otra vez intercalaciones con arcillolitas, calizas, arcillolitas y menos arenisca. Y ya cuando llegamos a Villa de Leyva ya encontramos es un montón de suelos meteorizados, ya son cosas que dejaron de ser roca y son más bien un montón de suelos que están ahí. Bueno, no alcanzan a ser suelos, son roca meteorizada. ¿Listo? Entonces eso es más Profe, o menos como cuando, todo lo que uno ve cuando por ahí. hablamos de Dime, la Sergio. lutita es igual que hablar que la arcillolita, ¿sí? Sí, pero entonces es que también depende del libro, depende de si el enfoque es ingeniería o geológico. Por lo que yo estoy Ok. entendiendo, ustedes los ingenieros le dicen lutita a cualquier arcilla. Eso voy a corroborarlo. Pero para los geólogos, una lutita es una arcillolita con mucha materia orgánica, es decir, muy negra. Ok. ¿Sí? Esa es como la diferencia. Y luego hay otra vaina que es lidita, que es una arcillolita con mucho silicio. Entonces, una vaina que es arcilla, pero como tiene tanto silicio, es durísima. Entonces, esa pasa lo contrario a lo que a las filitas que mencionaba Jan. Esa vaina es excelente para construir porque tú le pegas con el martillo durísimo y no la rompes. Y es porque tiene mucho silicio en su interior, pero el material es muy fino. Entonces es una arcillolita, pero se comporta más como una arenisca, es muy, muy dura. Y es excelente Ok. para taludes, es excelente para construir sobre ella, etcétera. ¿Listo? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, chicos, sigamos con metamórficas, que, hijo de madre, nos quedamos hablando, pero tengo que darles mucho tema. ¿Qué tarea tenemos para este domingo? El foro. El foro. Ah, bueno. Y para el siguiente, el video, ¿cierto? Sí, señor. Sí, correcto. Listo. Correcto, listo. Bien. Bueno, chicos, vamos con rocas metamórficas. Y bueno, ¿y las chicas hoy cómo están? Que están muy, muy calladas. ¿Alguna tiene alguna pregunta, algún aporte de su trabajo?
Lina, Laura, Elizabeth. De mi parte, no, señor. Ok. No, O yo Jessy. tampoco. Yo sí tenía ¿No? algunas dudas, pero ya ahorita con la información que nos estás comunicando, pues ya las estoy aclarando. Listo. Listo, Lina, perfecto. Igual, cualquier cosa me pueden ir preguntando. Jessica, veo por ahí. No sé si tienes alguna pregunta. Bueno, listo. Chicos, entonces, chicos y chicas, vamos con rocas metamórficas. Entonces, ¿qué pasa con las rocas metamórficas? Son aquellas que se forman porque las condiciones iniciales de la roca preexistente, acá ya vamos a llamar a la roca original protolito. La roca se va a convertir en un protolito, es decir, el material a partir del cual se va a formar mi roca metamórfica. Este cambia y hace que las rocas sufran una alteración, que es algo que llamamos metamorfismo. La palabra metamorfismo viene de metamorfosis, como la metamorfosis de Kafka. Y esa metamorfosis va a ser en la composición mineral, estructura, textura y algunas propiedades físicas. Sin embargo, la composición, y esto es lo más importante, de la roca se mantiene. Es decir, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de las filitas, chicos, ¿se acuerdan? Una filita es básicamente una roca metamórfica que se forma a partir de una lodolita. Entonces yo tengo aquí mi lodolita, yo le aplico presión y temperatura, presión y temperatura, y esto me va a formar una filita. Ya les voy a mostrar un dibujito de la filita, una fotico de la filita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la composición es la misma, pero la filita es metamórfica. La filita ha sufrido un proceso, un cambio de textura y de estructura, que es lo que acabamos de mencionar. Y los minerales pueden cambiar, pueden recristalizar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en esta fotografía, esto de aquí, es nuestro famoso gneiss. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar con rocas metamórficas en sus trabajos de campo. Los gneiss son un tipo de roca metamórfica cuyo protolito por lo general es un granito. El granito. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué está hecho el granito? Ya lo habíamos mencionado, el granito está hecho de cuarzo, tiene feldespatos por ahí, tiene plagioclasas. Entonces, vean, el cuarzo, por ejemplo, es todo esto blanco de aquí. Todo esto de acá es cuarzo. Cuarzo. Eh, lo que es muy cristalino blanco es cuarzo y algunas partes que son un poquito más lechosas pueden ser plagioclasa y luego están estas vetas negras. Recordemos que los granitos de todas formas tienen cierta composición, cierta cantidad de minerales negros. Seguramente tienen que ser piroxenos, esto negro de acá, piroxenos, o pueden ser micas. ¿Se acuerdan que tenemos dos tipos de micas? Una mica negra y una mica clara. La mica blanca es la muscovita. Muscovita. Y la mica oscura es la biotita. La biotita. ¿Listo? Listo. Entonces, para que se lo graben en la cabeza, una roca metamórfica básicamente es una roca que ha sufrido un cambio textural, mineral, estructural y algunas propiedades físicas a partir de un protolito que puede ser ígneo, puede ser sedimentario o incluso puede ser metamórfico. Es decir, una roca metamórfica me puede formar otra roca metamórfica. ¿Y cómo obtengo yo esos cambios? Es aplicándole presión y temperatura. Entonces, básicamente, para que yo tenga metamorfismo, tengo que aumentar la presión y la temperatura. Díganme, chicos y chicas, ¿en qué lugar del planeta Tierra creen ustedes que yo voy a encontrar rocas metamórficas? En los bordes de las placas tectónicas. Muy bien, Dani, excelente. En los bordes de las placas tectónicas. ¿Por qué? Porque yo básicamente tengo regiones. Espérate a ver si tengo aquí un dibujito. Bueno, yo básicamente voy a tener un lugar donde tengo mi corteza oceánica. La corteza oceánica va a subducir, se va a meter debajo de la corteza continental, ¿cierto? Y esto me genera un esfuerzo tectónico compresivo. Es decir, este se choca con este.
Y entonces aquí aumenta la presión y hacia abajo aumenta la temperatura, ¿cierto? De hecho, la presión y la temperatura se correlacionan. Donde aumenta la presión, aumenta la temperatura. Y por ejemplo, imagínense que aquí tengo otro continente. Entonces, esto es corteza continental, esto es corteza continental, y eventualmente estas dos van a chocar, aquí y aquí, ¿cierto? Y si esas dos chocan, entonces yo voy a tener una colisión de dos cortezas continentales, ¿cierto? Todo el material se va a fragmentar, vamos a tener un aumento de presión muy grande, y aquí se me van a formar una región de rocas metamórficas. A ese se le conoce como metamorfismo regional, es el que están viendo aquí en el dibujito de esta forma. Entonces, hay varios tipos de metamorfismos. Cualquier cosa en la naturaleza que me aumente de forma, digamos, en grandes proporciones la temperatura y la presión, me va a generar un tipo de metamorfismo. Entonces, la clasificación del metamorfismo se basa en criterios variados. La extensión areal sobre la que se produce el proceso, por ejemplo, si es regional o local. Entonces, este proceso que les acabo de explicar hace un momento será un proceso regional, pero el aumento de presión y de temperatura, por ejemplo, a veces hay planos de falla y ese plano de falla me aumenta la temperatura, por lo tanto, ahí se me forma un metamorfismo. Entonces, por ejemplo, el metamorfismo, el contexto geológico es otra forma de clasificarlo: orogénico, de enterramiento, de fondo oceánico, de dislocación, de contacto o de lámina o caliente. Este contexto geológico es lo que a mí más me ayuda para identificar qué tipo de metamorfismo. Por ejemplo, metamorfismo de enterramiento. Resulta que, por ejemplo, si yo tengo muchos kilómetros de roca sedimentaria, por ejemplo, en este caso, por acá los que están más abajo, pónganle que están a, no sé, 10 kilómetros, 12 kilómetros de profundidad o incluso 20, acá se me empieza a formar metamorfismo porque la presión y la temperatura es muy alta. Entonces, este sedimento alcanza a sufrir metamorfismo. No es un metamorfismo de alto grado, pero sí tiene metamorfismo. Luego hay un tipo de metamorfismo que es muy interesante y me gusta mucho, que es el metamorfismo de contacto. Cuando yo tengo un cuerpo ígneo que está atravesando una estructura sedimentaria, se me va a formar algo que yo conozco como una aureola de metamorfismo. Es decir, la roca encajante va a calentar la roca que está encajando. Y esa roca que se va a calentar va a sufrir metamorfismo. ¿Por qué? Porque esta vaina puede estar a 1200 grados Celsius. Y recuerden que 1200 grados Celsius alcanza a fundir el olivino y de ahí para atrás me funde piroxeno, me funde anfíboles, me funde cuarzo, etcétera. Entonces, por ejemplo, si un cuerpo ígneo poco diferenciado, es decir, que todavía tiene mucho hierro y magnesio, me va a encajar una roca sedimentaria que el punto de fusión puede estar solamente a 400 grados, pues me va a generar un metamorfismo porque la funde y la va a alterar texturalmente y mineralógicamente. Luego tenemos metamorfismo de dislocación, que es, por ejemplo, el que yo les mencionaba de las fallas, ¿cierto? Entonces, donde yo tengo tipos de fallas, tengo metamorfismo dinámico y es porque repentinamente la roca se fractura, entonces se forma algo que los geólogos llamamos espejo de falla. Y es que en la roca que se fracturó se me va a generar un metamorfismo muy, muy, muy delgado, pero se alcanza a generar. Listo. Como les había mencionado, el principal factor, la presión, la temperatura, el agua, puede servir para aumentar la temperatura. Entonces también hay un tipo de metamorfismo que es metamorfismo hidrotermal. Cuando yo tengo cuerpos de agua muy, muy calientes, que pueden estar entre 100, 105 grados, etcétera, y tengo minerales que se alteran muy, muy fácil, ahí puedo tener un metamorfismo térmico. El esfuerzo, las deformaciones, etcétera. Y también hay algunos metamorfismos que tienen causas particulares. Por ejemplo, bueno, el hidrotermal, que ya les mencioné, metamorfismo de impacto. Entonces, a veces en la Tierra, ustedes saben, pueden caer bólidos que vienen desde el espacio exterior, que nosotros conocemos como meteoritos. Eso me genera un impacto en la superficie, genera un cráter, y en ese cráter, por lo general, pues el aumento de presión y temperatura es muy fuerte dependiendo del tamaño del bólido y eso me genera un metamorfismo de impacto. El hidrotermal, que ya les mencioné que es, los incendios. Cuando hay, por ejemplo, un incendio forestal, eso puede generar metamorfismo en los sedimentos o en rocas sedimentarias, digamos, de bajo grado que pueden sufrir cambios con ese aumento de temperatura.
E incluso los relámpagos, si le cae un rayo a la roca, eso puede alterar su textura y la puede metamorfizar. Listo, si el metamorfismo resulta de un solo evento o de otro evento, entonces, por ejemplo, también tenemos monometamorfismo o polimetamorfismo. Entonces, a veces, cuando hablamos de rocas metamórficas, hablamos de metamorfismo que sucede de bajo grado o de alto grado o retrógrado o progrado, y va a depender de, por ejemplo, si hay solo un metamorfismo o si suceden muchos tipos de metamorfismos, como ustedes están viendo en este dibujo. Yo puedo tener un contexto en el que hay muchos tipos de metamorfismo en un solo tipo de roca. Por ejemplo, acá hay de enterramiento, acá hay de contacto, acá hay regional, ¿cierto? Entonces, dependiendo de si yo tengo uno o dos metamorfismos, voy a hablar de monometamorfismo o polimetamorfismo. Y como les mencionaba, puede ser progrado o puede ser retrógrado dependiendo de si hay aumento o descenso de temperatura. Entonces, por ejemplo, a veces el descenso de temperatura puede, digamos, provocar que la roca cambie a su roca original y por lo tanto me genera un metamorfismo retrógrado. ¿Listo? Entonces, la clasificación de los tipos de metamorfismo son estructuras. Hay unas que son rocas foliadas y otras que son no foliadas. De aquí sí quiero que se aprendan estas 4 de memoria, por favor. Esto es muy importante y a ustedes les va a servir muchísimo. Pizarra, filita, esquisto y gneiss. En ese orden. ¿Por qué en ese orden? Porque ese orden me va a decir, igual que con la serie de Bowen, me va a decir el aumento de metamorfismo. La pizarra es una roca cuyo protolito por lo general son arcillas, lodolitas o limolitas, y tienen un grado de metamorfismo muy bajo. Quiere decir que, por ejemplo, yo la veo en campo y se parece mucho a una roca sedimentaria de grano fino. Mírenla aquí, esta es la textura. Tamaño de grano muy fino. Observaciones, tiene pizarrosidad, superficies lisas, no tiene brillo, es muy opaca. El protolito, como habíamos mencionado, las lutitas o nuestras arcillolitas o pelitas, que son también rocas sedimentarias de bajo grano, de tamaño de grano de un pequeño tamaño de grano, pero son más de ambiente marino. Luego las filitas, ya el tamaño de grano es un poquito mayor, se rompe a lo largo de superficies onduladas y tiene un brillo satinado. Entonces la filita, a diferencia de la pizarra, ya tiene un brillo, no es tan opaca. Y eso es lo que yo te decía hace un momento, ya no me acuerdo si fuiste tú, Sergio, que nosotros los geólogos le llamamos filita a la roca metamórfica, no a la roca sedimentaria. Y que a lo que tú le llamabas filita probablemente es una lodolita físil. ¿Listo? Luego Ok. esquist. Vale, listo. Luego los esquistos, entonces ya hablamos de un tamaño de grano medio a grueso. Entonces recuérdenme qué tipo de roca tiene un tamaño de grano medio a grueso, de las sedimentarias. ¿Arenisca? Correcto. Entonces, los protolitos de los esquistos por lo general son areniscas. O el protolito puede ser ígneo, como les había mencionado, pero esto es para que tengan una idea del tamaño de grano que las forman. Predominan los minerales micáceos, la foliación es escamosa, y luego viene nuestro gneiss, que ya es de un tamaño de grano medio a grueso, es decir, ya son areniscas tamaño de grano medio a muy grueso, y estas ya son bandeadas composicionalmente debido a la segregación de los minerales. Entonces aquí el protolito, por ejemplo, puede ser un esquisto, un granito o rocas volcánicas. Y luego viene la migmatita, que la migmatita ya es cuando prácticamente yo tengo, por ejemplo, una pegmatita, es decir, un cristal gigante de cuarzo, por ejemplo, embedido en una matriz de un basalto, qué sé yo, pueden estar ambas. Esa vaina se metamorfiza y me deja un bandeamiento, pero gigante, digamos a una escala enorme. Es una roca bandeada con zonas de minerales cristalinos claros. Y el protolito puede ser un gneiss o un esquisto, pero también puede ser, el protolito pueden ser, por ejemplo, batolitos grandes que tienen una composición basáltica y que se mezclan de pronto con cuarzo de alguna otra cosa en la superficie. Listo, luego están las rocas que son poco foliadas, como las milonitas y los metaconglomerados. Por ejemplo, la milonita es una roca que se forma más que todo por metamorfismo regional. El metaconglomerado también se puede formar por metamorfismo regional, pero también se puede formar por metamorfismo dinámico, es decir, relacionado con las fallas. Y luego están los mármoles, las cuarcitas, las corneanas, las antracitas,
las antracitas, las brechas de fallas, por ejemplo, todas estas se me pueden formar por muchos tipos de metamorfismo. Puede ser metamorfismo de contacto, puede ser metamorfismo regional, pero por ejemplo, algo importante del mármol es el protolito. ¿Alguien sabe cuál es el protolito del mármol? Está aquí en la diapositiva. Son rocas carbonatadas, ¿sí? Son rocas que tienen carbonato de calcio. Entonces, sí o sí, para yo tener mármol, el protolito tiene que ser o una caliza o una dolomita. ¿Listo? No, no hay otra, no hay vuelta de hoja. La cuarcita, el protolito sí o sí tiene que ser una cuarzo arenita, es decir, una arenita hecha prácticamente solo de cuarzo. Las corneanas, cualquier tipo de roca. La antracita es la variedad metamórfica del carbón bituminoso. Entonces, ¿recuerdan la diapositiva donde les mostraba los carbones? Acá no les dije, pero por ejemplo, la turba, el lignito y el carbón bituminoso son sedimentarios, pero la antracita es la variedad metamórfica de esos. Es decir, el protolito tuvo que ser alguno de estos estadios intermedios. ¿Listo? Y luego está la brecha de falla que también se me puede formar, que como dice el nombre, se me puede formar a partir de una falla. ¿Listo? Y se puede formar de cualquier tipo de roca. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de las que les mencioné que se aprendieran. Por favor, apréndanse estas: pizarra, filita, esquisto y gneiss, en ese orden. Pizarra, filita, esquisto y gneiss. Entonces, ¿qué están viendo en este recuadro? Miren que la pizarra no se le alcanza a ver bandeamiento, por ejemplo. Parece una roca sedimentaria, de hecho. Como mencionamos en la diapositiva anterior, no tiene un brillo, ¿cierto? No tiene brillo, las superficies son lisas, el material es corrugoso, es de un tamaño de grano muy fino. Por lo general, el protolito son, como les mencionaba, lutitas y pelitas, es decir, arcillas, ¿cierto? Arcillas. Bien, mis arcillas. Y luego vienen las filitas, que es un grado más de metamorfismo, está un poquito más metamorfizada, sufrió más presión, sufrió más temperatura. Entonces aquí ya podemos ver un bandeamiento, no un bandeamiento, podemos ver una orientación, ¿sí? Una especie de laminación. La palabra es laminación. Y luego vienen los esquistos, que ya es el estadio, el tercer estadio del metamorfismo. Y acá ya, por ejemplo, podemos ver minerales grandes que cristalizaron a partir, por ejemplo, de los minerales de arcilla del protolito. Entonces, un mineral característico de los esquistos son los granates. Los granates. Si no estoy mal, también son tectosilicatos que se forman, por ejemplo, a partir de una roca que tenía mucha arcilla. El granate se forma porque aumenta la presión, aumenta la temperatura y ahí tenemos nuestros granates. Y por último tenemos el gneiss. Nuestro gneiss, un bandeamiento muy especial. Tenemos cuarzo, tenemos esos minerales opacos que les mencioné, pero lo más importante es el bandeamiento, ¿cierto? Y esto quiere decir que ya el grado de metamorfismo es muy alto y la roca alcanza a cambiar mucho su textura. Luego la migmatita y la melonita y el metaconglomerado. La milonita también se forma por metamorfismo regional o dinámico. El metaconglomerado, como les había mencionado también. Esto, por ejemplo, el protolito puede ser un conglomerado, ¿cierto? Como lo dice acá el nombre. Es decir, una roca sedimentaria hecha por clastos muy grandes, metidos en una matriz. Esa vaina se metamorfiza, queda más brillante, queda más cristalino, pero sigue siendo un conglomerado, entonces se llama metaconglomerado. ¿Listo? Profe, Y la milonita, una, sí, profe, dime. una pregunta. Este gneiss, pues Sí, acá en nuestro sector hay trituradoras que cogen todo lo que son rocas y piedras, digamos, de los ríos, ¿no? Son sedimentarias y cuando hacen la trituración sale mucha con esta característica del gneiss. ok. Eso es para la En, construcción, ¿qué tal son? los neisses en general son muy buenos para la construcción porque, a pesar de que tienen bandeamiento, no tienen foliación, que es lo que les mencionaba en la clase de los minerales. Es decir, no tienden a partirse en planos de debilidad, porque en realidad son muy cristalinos, se parecen mucho al granito en ese sentido. Entonces, para, por ejemplo, construir sobre una roca que está hecha principalmente de gneiss, es excelente
para talud es excelente, no se va a disgregar, e incluso para materiales de construcción, o sea, se puede sacar ese gneiss para hacer, qué sé yo, algún tipo de cemento que quieran que quede muy, muy duro o de concreto. Aunque bueno, ya hemos mencionado que se hace principalmente con carbonato de calcio, pero tengo entendido que le mezclan otras cosas a veces para darle, por ejemplo, más dureza o más resistencia, etcétera. Entonces, en general, el gneiss es una muy buena roca para la construcción. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Las rocas no foliadas, entonces, por ejemplo, el mármol, que también presenta un bandeamiento, pero este bandeamiento es diferente. Este bandeamiento tiene que ver más con las impurezas del mineral que con bandas que hay dentro de la roca como tal. La cuarcita, que es una roca hecha principalmente de cuarzo, pero muy cristalina, muy, muy dura. La Ornfels, que si no estoy mal, esta se forma a partir de planos de falla también. La antracita, que se forma a partir em, del carbón. Y la brecha de falla, que se forma también en lugares donde yo tengo esfuerzos dinámicos, es decir, por fracturas y por fallas. ¿Listo? Bueno, Profe, una pregunta. sí, dime. Digamos que le da al mármol esos colores tan bonitos que tienen algunos. Por lo general, Carlos, esos colores los dan impurezas. Algunos mármoles tienen, por ejemplo, aluminio, tienen potasio, tienen por ahí hierro, sobre todo hierro, diría yo. Los que son rosados, rojizos, tienen hierro. Sin embargo, yo tengo unas muestras de mármol morado que saqué de una mina que ahorita no recuerdo de dónde fue que las saqué. Tengo unas de color verde, tengo mármol de color verde, morado, rosado y como un verde limón, más o menos. Entonces, por ejemplo, el morado por lo general tendría que tener algo como aluminio, algo como cobre o cosas así, pero son impurezas muy pequeñas, pero que alcanzan a dar esas coloraciones muy bonitas. Y algunos otros colores, ya que me preguntaste, los dan las bacterias que viven dentro de los minerales. Yo me dedico a estudiar eso, de hecho mi tesis de doctorado es sobre eso, con bacterias endolíticas. Ellas generan unos pigmentos que pueden ser rojos, pueden ser verdes, pueden ser a veces de color morado, de color negro. Entonces muchas veces, o sea, antiguamente los geólogos todo lo atribuían a esas impurezas que te mencioné, minerales, pero algunos colores los pueden dar las bacterias, que forman pigmentos dentro de los minerales. Entonces eso también puede suceder. ¿Listo? Ya, ¿y por qué no están en las otras rocas? Lo que pasa es que como esta es una roca cristalina, translúcida, los pigmentos se notan mucho o las impurezas. En otro tipo de rocas puede que tengan impurezas, pero no te van a generar un cambio de color porque los colores oscuros son muy fuertes. Pero claro que las tienen todas las rocas, es decir, impurezas hay en todo lado, ¿sí? Con impurezas me refiero a minerales que son accesorios, que no son los minerales principales que componen la roca, sino que son accesorios. Entonces sí, puede haber impurezas, dependiendo del contexto geológico, puede haber cualquier tipo de impurezas. ¿Listo? Gracias, mi amable. Listo, Carlos. Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de ingeniería civil. No alcancé a dictarles lo del mapa geológico, pero igual creo que estamos a tiempo de dictarlo en la clase siguiente. Bueno, algo del alcance del curso de geología para la ingeniería es definir si un sitio es adecuado, cuáles son las características de los materiales, su distribución espacial, si se pueden modificar y ventajas y desventajas del terreno. Eso lo vamos a revisar en la última clase. Entonces, para para efectos de apoyar al ingeniero civil, el geólogo debe asegurar que los factores geológicos que afectan la ubicación, el diseño, la construcción, operación y mantención de obras civiles son reconocidos y previstos adecuadamente. Esto se hace haciendo un análisis de la roca, un análisis de la meteorización de la roca, la composición, la textura, factores como si es alterable o no es alterable. Entonces, ese es como el apoyo y bueno, ustedes como ingenieros civiles ya con este curso son capaces también de hacer parte de este análisis. Y en ingeniería de minas, la industria minera, el geólogo geotécnico debe asegurar que el diseño de extracción sea económico y sea seguro. Entonces, pues también no solamente se utiliza la geología aplicada a la ingeniería civil en términos de
cómo es el terreno para la construcción, sino también en términos de qué tan seguro es construir ahí y también cuál sería la aplicación económica que tiene. Ya les había mencionado en la clase pasada la diferencia entre la escala geológica y la escala ingenieril, o lo que es el tiempo geológico versus el tiempo antrópico, y el lenguaje geológico versus lenguaje ingenieril. Por ejemplo, lo que mencionamos ahorita, que ustedes le pueden decir filita a lo que nosotros llamamos una lodolita físil, pero digamos la idea es como ponerse de acuerdo, digamos no decir como esto es correcto, esto no es correcto, sino ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto para llegar a una mejor comprensión de lo que ambas disciplinas hacen. Más adelante les voy a hablar, por ejemplo, sobre algunas facilidades y dificultades en la excavación subterráneas y túneles. Entonces, la estabilidad de paredes y techo, cómo controlar el agua y sugerir métodos de excavación. Estas son cosas que se deben hacer para hacer un túnel, y hay que tener en cuenta el tipo de roca y, por ejemplo, la filtración de agua. Y en construcción, por ejemplo, el comportamiento de los materiales debe asegurar que la evolución del proyecto, según lo esperado, sea seguro y económico. Entonces, por ejemplo, hay proyectos livianos o hay proyectos pesados como casas o edificios pequeños, y dependiendo de eso yo voy a definir que mi terreno es bueno o no es bueno para, dependiendo qué tipo de construcción, ¿cierto? Obras de corte y de relleno, establecer la pendiente, por ejemplo, de un camino trazado lineal, identificar los materiales. Por ejemplo, ya sabemos que nuestras lodolitas físiles a lo largo del trazado pues no son buenas para hacer eh, un talud. La utilización y el abandono de la obra para hacer una estabilización de talud, perdón, y cómo, por ejemplo, se da la estabilidad de los taludes a largo plazo. Y también para asegurar que el medio soporte estructuras sin asentamientos excesivos, digamos algo que pueda, por ejemplo, comprimir el suelo, generar problemas estructurales a largo plazo. Y algo muy importante también es la planificación urbana y territorial, que es algo que los geólogos llamamos geología ambiental, y es la definición del terreno geológico en términos de la probabilidad de que haya un derrumbe o un deslizamiento, que son problemas que pueden suceder dependiendo del tipo de roca, por ejemplo, estas lodolitas físiles, o una arenisca muy meteorizada, o un terreno que está sujeto a muchas fallas, y esto puede provocar desastres, inundaciones, o cuando hay terremotos puede aumentar el daño. Entonces eso también hace parte del alcance de lo que se le da la geología para la ingeniería civil. Estas son herramientas que utilizamos los geólogos en campo: martillo y cincel, brújula, cinta métrica, lupa, navaja, libreta. Yo supongo que los ingenieros utilizarán algunas. Tengo entendido que están muy familiarizados con la brújula, evidentemente la cinta métrica. Utilizamos químicos también para identificar los diferentes tipos de rocas, mapas y GPS, obviamente para ubicarnos, y herramientas geofísicas también para definir el terreno, ¿cierto? Bien, a ver si alcanzamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué horas son? Tenemos 7 minutos. Les voy a hablar de algunas rocas que pueden ser útiles o no útiles para diferentes tipos de materiales de construcción. Entonces, bueno, ya sabemos qué son las rocas ígneas, ¿cierto? Eso lo acabamos de revisar. Y vamos a revisar, por ejemplo, qué tipo de rocas se utilizan para cuáles usos en ingeniería civil. Entonces, pues ya sabemos de qué están hechas las rocas ígneas, ¿cierto? Ricas en sílice, son rocas ácidas, y en ingeniería civil, por sus propiedades, se utilizan de una manera similar al granito. Se utilizan para formar materiales de construcción donde yo quiero que mi material sea muy, muy duro. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, yo tengo cristales muy, muy grandes, ¿cierto? Y tengo por acá unos minerales negros que también se pueden utilizar, por ejemplo, para la fabricación o extracción de hierro, por ejemplo. Entonces, algunas de estas rocas también se utilizan para extraer hierro de algunos de los cristales que tienen más composición oscura. Listo, bueno, acá les hablo de la composición mineralógica del granito, pero esto ya lo revisamos en la clase. Entonces, por ejemplo, en ingeniería civil, eh, a veces yo requiero extraer esta roca, por ejemplo, para, como habíamos mencionado, estabilizar un talud. Entonces, digamos, en cimentaciones se puede requerir excavaciones más profundas, que esto aumenta costos y retrasos. ¿Por qué? Porque la roca es muy cristalina y es muy difícil de romper. Entonces, en términos de extracción, es algo que puede generar un aumento de costos y puede ser difícil de, digamos, de triturar. En una presa,
puede generar problemas de que se estanca el agua y el material alterado tiene poca arcilla. Entonces recuerden que yo les había mencionado que los feldespatos que tienen el cuarzo, que tiene el granito, se pueden alterar arcillas y, por ejemplo, en lugares donde yo tengo mucha humedad, se van a empezar a formar, a volver minerales de arcilla, ¿cierto? En excavaciones pueden generar riesgos de desprendimientos y caídas de bloques. A pesar de que es una roca muy dura, si por ejemplo puede tener un tipo de fractura, digamos que la atraviesa, esto me puede generar desprendimientos y eso puede generar, digamos, problemas, digamos, a la hora para los ingenieros que están trabajando en la obra, por ejemplo. En las canteras, la alteración puede resultar en un rechazo del emplazamiento o necesidad de selección y lavado del material. ¿Listo? Y se pueden utilizar para la formación de áridos. Los áridos para la construcción son aquellos materiales inorgánicos que se emplean tanto para la fabricación de elementos, como los ladrillos, como para la preparación de mortero u hormigón. Entonces acá los podemos clasificar en áridos finos o áridos gruesos. Entonces los áridos pueden son los que se forman a partir de tamaño arena, de rocas sedimentarias como el tamaño arena, o como la grava y granos más grandes me forman áridos gruesos. La función principal es dar consistencia, volumen y resistencia a las mezclas de construcción. Los áridos provienen de la fragmentación de rocas como el granito o de fuentes naturales como los ríos y las playas. Entonces, básicamente para yo sacar áridos en la construcción, utilizo rocas sedimentarias o sedimentos incluso. Entonces, por ejemplo, allá cerca de Villa de Leyva, entre Tunja y Villa de Leyva, se me olvidó el nombre de ese pueblo, es Samacá. Ahí en Samacá hay muchas minas hay un par de minas de arena y tengo entendido que algunas las utilizan para hacer este material, para hacer árido, que se utiliza, pues, como les había mencionado, para dar consistencia, volumen y resistencia a las mezclas de la construcción. ¿Listo? Bueno, chicos, yo creo que dejamos por acá, por hoy, y la próxima clase seguimos con esto y con lo del mapa topográfico. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? O para dejar la clase aquí. Profe, una cosa, ¿usted Dime. había quedado a compartirnos las presentaciones? Yo las envié al WhatsApp, las dos primeras, al grupo de WhatsApp. No, no sé si yo no las miré o algún compañero. Sí, están en el grupo. de WhatsApp. El área es Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ya, gracias. Faltaría es esta, la de esta clase. Falta la de hoy, sí, pero ya se las envío. Ahorita apenas terminemos, les envío Profe, qué pena. la presentación. Ah, Dime, pero Elizabeth. la segunda presentación no se descarga, no sé. No, pero ¿Alguien esta más? ya la tenemos, ¿no? Es la misma que nos envió la clase Ah, pasada. sí, de hecho es la misma, Esta ya la claro que sí. tenemos Sí, a sí, sí, sí. disposición. Esa sí, esa la tenemos. Correcto, sí, esta ya la tienen. No me acordaba, pero sí, esta ya la tienen. No se olvide el libro tampoco, profe. El libro, sí, ese se los envío. Mañana se los envío. ¿Listo? Bueno, y profe, en ese orden de ideas, las actividades para este fin de semana hasta el 6 serían el foro, la participación al foro nomás. Sí, correcto. Listo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo. Vale. Gracias, muy Jessica, bueno, muy con gusto. amable. Profe, agregar el grupo, No, profe, profe, que esté muy gracias. bien, hasta mañana. Gracias. Muchas Gracias, profe. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Listo. mañana, Que estén muy buenas bien. noches, chao. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe.